Una de las cosas que primero aprende el ser humano es a pedir. Desde niño, pues el niño tiene que pedir todo a sus padres, alimento, que tiene frío, que lo tapen. Y a partir de ahí, pues se sigue pidiendo. Ya cuando es mayor, pues la manera de obtener las cosas es pidiéndolas. Y en todos los aspectos es así. En un trabajo, por ejemplo, si el empleado no pide aumento, pues no se lo van a dar. Si no pide vacaciones, pues a lo mejor tampoco. Si no pide sueldo, pues a lo mejor ni eso le da, ¿no? Pero se pide. Pero hay veces que ese pedir se vuelve un vicio, ¿no? Pide y pues algo vas a obtener. Pues, ¿qué pensaríamos de un empleado que va con el jefe que se va a retirar y le dice: te voy a pedir que cuando tú ya no estés, a mí me nombres el director general de la empresa? Es una petición audaz, ¿no? Pero así sucede, ¿no? Y vamos a ver en el Evangelio de Marcos una petición de este tipo. Vamos al Evangelio de Marcos, siguiendo con este estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a leer el capítulo 10, los versículos 35 a 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que nos enseñas a través de ella, y te pedimos que nos des más de tu espíritu, que nos ayude a entender realmente la palabra y sobre todo a aplicarla en nuestras vidas. Que esta palabra traiga una transformación en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de conducirnos, que nos vaya transformando cada vez más a la imagen de Cristo, que podamos ver esa grandeza, ese amor, ese poder de Cristo para salvarnos del pecado,
y estar agradecidos, por eso obedecer lo que Él nos manda, seguirlo con fe, con reverencia, porque queremos estar donde Él está ahora. Ayúdanos, Padre, que podamos poner nuestros ojos en esa eternidad que esperamos, sabiendo que pues ahora hay muchas tribulaciones, muchas angustias por las que tenemos que pasar, pero nuestra esperanza está puesta cuando Cristo regrese. Pues ponemos en tu mano el culto a los que no han podido venir hoy, los que tienen problemas de salud, Señor, están en tu mano, y que tú los sanes para que puedan estar aquí con nosotros, pero que esto que están pasando sirva para que aumente su fe y su confianza y también su gozo. Pedimos todo por Cristo y que sea para tu gloria. Amén. Rumbo al final de su ministerio, Jesús tomó un tiempo para preparar a sus discípulos, porque ellos debían continuar la obra que Él estaba haciendo. Su ministerio inició yendo a Galilea después de su bautismo por Juan el Bautista, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. En unos pocos días más, como acababa de profetizarles por tercera vez, el Hijo del Hombre sería entregado en la ciudad de Jerusalén, hacia donde se dirigían ahora todos ellos, sería martirizado, sería condenado a muerte y crucificado, pero al tercer día resucitaría. 40 días después ascendería al cielo, donde está ahora reinando, y está esperando a que todos sus enemigos sean derrotados, sean puestos a sus pies para regresar y ocupar su trono eterno sobre toda la tierra. Las profecías decían claramente esto. El profeta Daniel predijo que el Hijo del Hombre, es un título que Jesús usó con Él mismo, a Él le sería dado ese reino. Ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 14, hablando de el Hijo del Hombre, dice Daniel: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El tiempo en que se cumpliría esta profecía sería en el tiempo en que Roma sería el imperio dominante. Después de la caída de Babilonia seguiría el imperio de los persas, el imperio medo-persa, y este a su vez sería sustituido por el imperio griego, y estos a su vez por Roma. En esos días llegaría este reino anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, por Juan el Bautista y por Jesús. Ahí en el libro de Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia, en el capítulo 2, en los versículos 39 y 40, hablando a este rey, que en ese momento era el imperio más poderoso de la tierra, le dijo: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. En el versículo 44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino sería aparentemente insignificante al principio, pero iría creciendo hasta que ocupara toda la tierra. En esta profecía, este reino es representado por una piedra pequeña que golpea una estatua que representaba a los poderosos reinos que vendrían, pero que de ellos no quedaría más que el recuerdo. El versículo 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La tarea que les esperaba a los discípulos era una tarea monumental. Debían hacer crecer el reino, que se iniciaría en unos pocos días con la muerte y la resurrección del Hijo del Hombre. Su labor sería hacer avanzar ese reino en medio de un territorio que todavía estaba ocupado por el enemigo, en medio de una oposición que sería igual o mayor a la que había habido en contra de Jesús, pues aunque era un enemigo derrotado en la cruz, es un enemigo que está desesperado, lleno de odio, tratando por todos los medios de evitar su derrota final, y al mismo tiempo tratando de hacer todo el daño posible al reino y a los súbditos del rey, a los que considera sus mortales enemigos. ¿Podrían los discípulos con tan tremendo reto? Para eso debían estar preparados. El problema es que eran 12 hombres comunes y corrientes, y ellos tendrían que hacer discípulos en todas las naciones por medio de predicar el evangelio de la gracia de Dios para la salvación de pecadores por el arrepentimiento y la fe en Cristo. El reto sigue siendo el mismo hoy. Un verdadero discípulo de Cristo debe estar enfocado totalmente en hacer avanzar el reino. Vivir por otras cosas, como querer ocupar un lugar de importancia o por lograr tener bienes materiales, simplemente no tiene sentido. Veamos a estos hombres que acompañaban a Jesús, especialmente a Jacobo y a Juan, que aquí se deja ver mucho de ellos. En 3 ocasiones Jesús profetizó su muerte y su resurrección. En la primera, Pedro trató de convencerlo de que debía abandonar su misión. Después del segundo anuncio vemos a los discípulos discutiendo entre ellos: ¿quién de nosotros será el más grande? Y ahora que les declara por tercera vez la misma profecía, 2 de ellos le piden a Jesús un lugar destacado. Esos mismos 2, los llamados hijos del trueno, en una ocasión, cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús en una de sus poblaciones, ellos le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Pensemos un momento, si ellos fueran los que mandaran, los que estuvieran al frente, los que tuvieran poder, ¿cómo tratarían a los demás? ¿Cortarían cabezas
a diestra y siniestra, como se dice. Aquí, al llegar a este pasaje, un joven que era muy rico y muy religioso rechazó hacerse discípulo de Cristo porque no quiso renunciar a su riqueza, a la que amaba más que a cualquier cosa, incluyendo a Dios y a la salvación. No quiso dejar todo eso para seguir a Jesús. Al ver eso, Pedro dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Pues se deja ver que los discípulos esperaban un beneficio por haber seguido a Cristo. En todo esto se asoma algo que puede impedir que cumplan con lo que les va a encomendar Jesús. ¿Qué es eso que los puede impedir? La codicia y la ambición. Más que eso, es algo que es común a todos los seres humanos. Es el orgullo, la altivez o la soberbia, que es el sentimiento de satisfacción por los logros propios, por las capacidades o por los méritos que se tienen. Resulta en arrogancia, en vanidad, en exceso de autoestima que va acompañado con un sentimiento de superioridad. Es un apetito por sobresalir y ser preferido a otros. Es la satisfacción, envanecimiento de ver lo que se tiene, de ver los méritos, de ver riqueza, poder, fuerza, y menospreciar lo que tienen los demás. El orgullo es el pecado que gobierna el corazón del hombre caído. El primer pecado se originó en el deseo de ocupar el primer lugar, de ser como Dios, sabiendo del bien y del mal, tener la satisfacción de no tener que obedecer ni depender de Dios ni de nadie. Las tentaciones se concretan cuando se satisfacen los deseos propios, lo que expresa el orgullo y el amor hacia uno mismo. Este pecado es especialmente condenado porque impide cualquier relación con Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Isaías 2, 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El antídoto contra el orgullo es la humildad. El ejemplo supremo lo tenemos en Cristo. Él es el único digno de ser exaltado, pero era manso y humilde de corazón. El mayor ejemplo de esa humildad fue su encarnación y su muerte expiatoria, cumpliendo con esa profecía que 3 veces dio a sus discípulos. En la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, dice el apóstol Pablo esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Las enseñanzas de Jesús han estado encaminadas a desarrollar humildad en sus discípulos. Lo último que les había dicho cuando respondió a Pedro que era lo que ellos iban a recibir por haberlo dejado todo, en el versículo 31 fue: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Los que por riqueza, por talento, por prestigio, por posición social, por otra causa, son estimados por los hombres y tenidos por dignos de ocupar los primeros lugares. Como así vemos que ocurre. Señor licenciado, pase usted por acá, por favor. Señor gobernador, pero para Dios, que ve el corazón, no lo son. Aquellos que son humildes de corazón serán los primeros, aunque los hombres los vean con desprecio y no los consideren para los primeros puestos. En el reino de Cristo, los valores y los métodos del mundo no aplican. Es al revés. El que es grande no es la persona que tiene más conocimientos, ni el que tiene más personas a su servicio, ni el que tiene más riqueza o poder, sino el que se pone al final de todos para servir a todos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y muchas veces, antes de que alguien esté preparado para servir, Dios le quita la autosuficiencia y la confianza en sí mismo, trayendo circunstancias que lo llevan a confiar solo en Él y depender solamente de Él. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne para que no se enalteciera por la grandeza de las revelaciones que recibió. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el que debía sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto? Había un hombre notable, un hombre que había sido educado en la corte de Faraón, como hijo de Faraón, con toda la mejor educación, con toda la cultura, con todos los conocimientos, sabía leer y escribir como ninguno otro del pueblo hebreo. Era Moisés. Y él mismo pensaba, ¿quién más puede hacer esto? Y el pueblo, pues también, no había nadie como él. Él creía que él era el libertador del pueblo. Y tomó ese papel, mató a un hombre. Sin embargo, sería transformado en un varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tuvo que huir y fue humillado. Se convirtió en un humilde pastor de ovejas, de cabras, que ni siquiera eran suyas, eran de su suegro. 40 años vivió en esta condición en el desierto, hasta que él pensó que había sido desechado por Dios y se consideraba totalmente indigno de hacer algo. Entonces fue cuando estuvo listo y fue entonces cuando Dios lo llamó. Aquí en nuestro pasaje tenemos primero una autopromoción. Dicen los versículos 35 a 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Esto es inmediatamente después del tercer anuncio sobre su muerte. Y ellos piensan en su propia gloria. Parece que cada vez que Jesús dice que va a morir, ellos se preguntan, bueno, si Él va a morir, ¿quién va a quedar en su lugar? Alguien tiene que quedar en su lugar. Y desde luego, pues yo, ¿no? Cada uno piensa que Él debe quedar ahí. Los hermanos, Jacobo y Juan, junto con Pedro, formaban el grupo más íntimo de Jesús. Solo ellos tres estuvieron presentes en algunos de los acontecimientos más importantes del ministerio de Jesús, como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, también en la oración en el huerto de Getsemaní. Ocupaban ellos una posición aparentemente superior a la de los demás discípulos, como los primeros entre los discípulos. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, dice que la madre de ellos, de Jacobo y Juan, iba acompañándoles para hacer esta petición a Jesús. La madre de ellos se llamaba Salomé y era hermana de María, ellos eran primos de Jesús y quizá por ello se sentían con más derecho que los demás discípulos, que Pedro, de ocupar un lugar de privilegio. Jesús iba sufriendo por el camino, iba meditando en lo que pasaría en Jerusalén. Los discípulos lo seguían con miedo y asombro. Los tomó aparte de los demás viajeros y les dijo lo que soportaría y la manera en cómo pasaría todo. Mientras él sufría, ellos estaban soñando con ese imperio mundial y en el puesto que podrían tener ahí. Y Jacobo y Juan se acercaron y le pidieron que les diera algo antes de decirle de qué se trataba, de una manera que no pudiera rehusarse, de una manera un poco manipuladora. Querríamos que nos hagas lo que pidieras. Dinos que sí a lo que te vamos a pedir. No, es insensato prometer algo sin saber exactamente qué es lo que se está ofreciendo. Algo parecido le pasó a Herodes, aunque él fue el que lo ofreció, pero él ofreció darle a la hija de Herodías. Dijo, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Vino la petición y tuvo que lamentarlo. Jesús les dice, díganme primero qué quieren pedir. Y le pidieron que ellos dos ocuparan los puestos más altos en su gloria. Mateo dice en su reino. Entonces Marcos se refiere a la manifestación visible del reino profetizado. Jesús les había dicho a los apóstoles, y también en el pasaje paralelo, cuando Pedro le dijo que había dejado todo para seguirlo, que cuando el Hijo del Hombre se sentara en su trono de gloria, ellos que lo habían seguido se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ellos querían los 2 tronos más cercanos al rey, al Mesías rey, lo que significaba los puestos de más poder, de más influencia, de más intimidad. No habían aprendido la humildad que Jesús les estaba enseñando con sus palabras y con el ejemplo. Cuando discutían por el camino sobre quién había de ser el mayor, les dijo, si alguno quiere ser primero, será postrero de todos y servidor de todos. En el capítulo 9, versículo 35. Pero en lugar de eso, ellos estaban promocionándose, proponiéndose para el lugar más importante, por arriba de todos los demás. Esto revela la autoconfianza, dicen los versículos 38 a 40.
Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. El que quiere estar en el primer lugar es el que debe dar más, sacrificarse por los demás, como Jesús lo demostraría más adelante al poner su vida en rescate por los suyos. El camino a la gloria pasa por la cruz. La petición de Jacobo y Juan era una petición de sufrimiento y de entrega por el bien de los demás, pero ellos no lo habían entendido así, por lo que Jesús les dijo que no sabían lo que pedían. Con las preguntas que les hizo, quiere hacerlos conscientes de lo que significaba lo que ellos estaban pidiendo. El vaso o la copa significa experimentar algo por completo. La copa de la ira es toda la ira. En el Antiguo Testamento, cuando se dice que las naciones debían beber la copa del furor de Jehová, por ejemplo en Jeremías 25, era todo el furor, toda la ira. Beber el vaso se refiere a todos los sufrimientos que Jesús tendría en la cruz. Y en el Nuevo Testamento Jesús habla de esa copa del amargo sufrimiento, y en Apocalipsis se habla de las copas, 7 copas llenas de la ira de Dios que son derramadas sobre la tierra. Estaban Jacobo y Juan dispuestos a estos sufrimientos por el nombre de Cristo y por su causa. El bautismo del que habla Jesús aquí es la misma idea del sufrimiento. No se refiere a un ritual religioso, sino a ser sumergidos, que es lo que significa bautismo, ser sumergidos en una terrible experiencia de dolor y muerte por la que Jesús iba a pasar. Ser bautizado aquí tiene un sentido figurado de ser agobiado por la agonía. Jesús iba a ser abrumado por aguas de terrible angustia. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, como dice el salmista. Él les acaba de profetizar lo que iba a pasar, todo el sufrimiento. De esos sufrimientos les estaba hablando. ¿Podrían ser bautizados así? Ellos estaban llenos de autoconfianza, confianza en sí mismos, y dijeron: podemos. Es la misma autoconfianza que tuvo Pedro en el aposento alto y en el huerto de Getsemaní, cuando alardeó de su valor y de su fidelidad, insistiendo en que jamás negaría a Cristo. Respondieron: podemos. Lo que deja ver que no entendieron las implicaciones de lo que estaban pidiendo. Pocos días después, cuando Jesús fue apresado, dice el Evangelio de Marcos, que todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Jesús les confirmó que ellos sufrirían, seguirían sus pisadas, beberían del vaso que Cristo bebió y serían sumergidos en el sufrimiento. Todos ellos morirían por Cristo. Jacobo
fue el primero de todos los apóstoles en morir. Herodes lo apresó y lo mató a espada. Juan fue el último. Él estuvo prisionero por muchos años en la isla de Patmos, desterrado, y cuando ya era anciano también se cree que murió de una manera violenta. Los demás apóstoles, incluyendo a Pablo, murieron como mártires. Del mismo modo que ellos, todo discípulo de Cristo debe estar dispuesto a dejar todo y tomar su cruz. Lo único que importa es el reino de Cristo, no las privaciones que pueda uno tener, no vivir por las comodidades, seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo, beber la copa que Cristo bebió, ser sumergido como Cristo fue sumergido en el sufrimiento. No todos moriremos como mártires, pero todos experimentaremos aflicciones y sufrimientos y carencias por su causa. Escribió Pablo a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y escribió a los Corintios: abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. En muchas de las cartas se anima a los creyentes que estaban sufriendo pues grandemente. Pedro animaba a los creyentes que estaban sufriendo. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13 algo que nos dice a todos nosotros, porque siempre vienen situaciones difíciles. Y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero desde luego que hay una diferencia infinita entre los sufrimientos de Cristo y los que tienen sus seguidores por haber identificado con Él. Los sufrimientos de Él son en nuestro lugar. Vino para dar su vida en rescate por muchos, y es algo que solo Él puede hacer, porque su vida tiene un valor infinito por cuanto Él es Dios. Sin embargo, aunque ellos vivirían del mismo vaso y serían bautizados con el mismo bautismo, no les va a conceder su petición. La posición que cada uno tendrá en su glorioso reino ya está determinada. Fueron decretados en la eternidad pasada. Mateo dice en este mismo pasaje paralelo: no es mío dar, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Los decretos eternos de Dios no los va a alterar el mediador. Esta petición que hicieron los hijos de Zebedeo nos enseña a nosotros la miopía de muchas de nuestras peticiones, de nuestras oraciones. No sabemos lo que estamos pidiendo. En este caso no solamente era una petición codiciosa, sino equivocada, porque no estaba considerando el costo que tendría lo que estaban pidiendo, no estaban viendo lo que les costaría. Si lo hubieran sabido, difícilmente hubieran hecho semejante petición. Muchas veces no sabemos lo que pedimos,
A veces alguien puede orar: Señor, quebrántame. Y bueno, no sabe lo que está pidiendo. Sin ver muchas veces todo lo que está alrededor, podemos pedir lo que podría ser para nuestra ruina. Pero Dios sí sabe lo que nos conviene en cada momento. Y por eso, cuando oramos, está ahí el Espíritu para ayudarnos. Dice en Romanos 8:26, hablando de esta debilidad que tenemos, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos lo que pedimos, y por esa razón Dios muchas veces no nos da lo que le pedimos. Con frecuencia nuestras oraciones son por lo que nosotros pensamos que necesitamos. Muchas veces es para que vivamos mejor o para que suframos menos, porque desaparezcan nuestros problemas. Pero oramos sin tener en cuenta el reino de Dios, y por eso no recibimos lo que pedimos. Dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En el versículo 41 dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. O sea, aparentemente esta petición que le hicieron a Jesús fue en privado, pero finalmente los otros 10 se enteraron y comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Literalmente se indignaron, se pusieron furiosos, y la razón es porque se les habían adelantado. Cada uno de ellos quería ese lugar de honor. Cada uno creía que lo merecía, y todos tenían la misma falsa confianza para pensar que ellos sí lo harían bien. También ellos pensaban que iban a ser fieles sin fallar, que iban a beber la misma copa que Cristo, pero que no había nadie mejor que ellos para estar al frente, para dirigir. Como muchos que piensan que ser el jefe es lo más fácil, sin tener en cuenta que es el puesto de mayor responsabilidad, de mayor presión, y en el que hay que trabajar más que todos. Pero todos quieren ser vistos y estar al frente. Actitudes como estas son frecuentes, generan conflictos y rompen el compañerismo aún entre creyentes. El deseo carnal de prevalecer y de tener un mayor protagonismo que los demás ha llevado hasta la división de las iglesias. Es fácil molestarse cuando alguien se adelanta y toma el lugar que nosotros codiciamos. Pero los 12 demostraron que no habían aprendido la lección, unos por la petición que hacían y los otros por enojarse. Esa lección, en el capítulo 9, versículo 35, que ya hemos mencionado: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. A pesar de todos sus mensajes y de la profecía de su sufrimiento, todos habían reaccionado mal. Parecía que era una competencia. Jesús entonces los llamó con calma, mostrando
esa humildad, los reprendió y los amonestó, pero de esta manera. Es una lección repetida, dice en los versículos 42 a 44. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hay una gran diferencia entre el reino de Cristo y los reinos del mundo, en lo que se refiere a la grandeza, el señorío y el poder. En los reinos del mundo, los gobernantes son los que son ambiciosos, los que tienen una gran confianza en sí mismos, los que se autopromocionan y han sabido obtener el poder por medios como los grandes recursos económicos, como la astucia diplomática y política, haciendo alianzas, prometiendo beneficios a los demás. También usan la fuerza de las armas, la conquista, y después usan la autoridad que obtuvieron para su beneficio, para engrandecerse más y para conservar el poder que han logrado. Ahí el más grande es el que logra imponer su voluntad a más personas, mientras que los humildes no cuentan para nada. Alguien que es humilde lo hacen a un lado, ni le preguntan. Pero lo que Cristo les había enseñado era que para su reino era muy distinto a lo que es en el mundo. Entre los discípulos, la grandeza no era conseguir el liderazgo y ser servido por los demás, sino en ser el último en el servicio que se hiciera por los demás. Ahí la palabra que usa para esto es diácono. Sabemos algo del oficio de los diáconos, y es el puesto más grande, es el que sirve a todos y no espera recibir nada, ni reconocimiento, ni nada, el que lo hace humildemente, en silencio. Ese es el más grande. Así que los discípulos de Cristo deben hacerse servidores o esclavos de todos los demás, no pensando en sus propios derechos, en su propia gloria, sino en lo de los demás. Años después de la ascensión de Cristo, hablando a los dirigentes de la iglesia de cómo debían gobernar la iglesia, Pedro enseñó que había aprendido la lección. Ahí en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, Pedro escribe: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El que quiere estar al frente no es que él lo pida, está decretado por Dios, debe ser puesto por Dios en la iglesia. Debe ser el más humilde, el que considere a los demás, que les tenga paciencia y amor, considerando que son superiores,
no el que quiera que descienda del fuego y lo quiera consumir porque pecó, porque falló. Eso es lo que nos enseña Cristo con su ejemplo. Dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo es el ejemplo supremo de lo que enseñó. Entregar su vida en la cruz para salvar a pecadores que no podían hacer nada por Él. Nada podían darle, nada podían agradecerle siquiera. Fue la mayor demostración del espíritu de servicio desinteresado por los que serían sus súbditos en el reino. Pero no fue lo único, toda su vida fue una vida de servicio. Servía a todos, servía a sus discípulos, era el siervo sufriente, aunque era el maestro, él servía a los discípulos. Y la última cena, Lucas nos dice que tuvo que recordarles otra vez esta misma lección a los discípulos. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 24 a 27, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En el Evangelio de Juan nos dice lo que hizo después, inmediatamente después de esto. Dice en Juan 13, versículos 1, 4 y 5, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dice los versículos 12 a 17: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Por qué esta lección se repite tanto? ¿No es para que nosotros nos pongamos en el lugar de los discípulos? ¿O nosotros somos mejores que ellos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pedimos a Cristo cuando oramos? Y no es verdad que a todos nosotros nos gusta ser notados, ser vistos, ser alabados por lo que somos, por lo que sabemos, por nuestra fuerza. ¿No nos gusta que nos consideren y que nos admiren? La naturaleza humana consiste en ver primero por uno mismo. Los hombres siempre quieren dar lo menos posible y obtener lo más que se pueda. ¿Cómo somos nosotros? ¿Damos algo si no esperamos recibir algo a cambio?
Termina el versículo diciendo: vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta es la culminación de su servicio como el siervo de Jehová. Porque antes que nada, Cristo vino a servir a su Padre. Decía Jesús les dijo a los discípulos y al pueblo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y vemos que en este versículo que leímos, en el último, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, que señala la humillación de Cristo en sustitución de su pueblo y para beneficio de ellos. Tenía el propósito de servirlos, dando su vida en rescate por muchos. Dio en su vida en lugar de los que merecían la pena de muerte por sus pecados. El rescate era el precio del pago por la libertad de un esclavo, y Él se dio a sí mismo en la cruz como un pago más valioso que el oro o la plata, un pago que nadie puede dar para ser librado de la condenación. Fue el rescate por muchos, no de todos, sino de muchos, los que son del pueblo que vino a rescatar, de toda nación, raza, lengua, sin ninguna distinción. Nada lo distingue de los demás que no sea la fe. El Evangelio son las buenas noticias de salvación mediante el pago de rescate que hizo Cristo en la cruz para los que creen. Los que han creído ya no viven de acuerdo a los valores y principios del mundo, sino a los valores y principios del reino de Cristo. Jesús está enseñando su disposición que tuvo para humillarse a sí mismo hasta el punto de dar su vida en rescate por muchos. Esto debe ser un reflejo en los apóstoles y en todo discípulo verdadero de Cristo. Todo aquel que verdaderamente lo ama y lo sigue en su modesto grado, según su forma de cada quien, pero cada servidor de Cristo, cada discípulo de Cristo debe reflejar por gracia ese mismo espíritu de servicio que Cristo tuvo. ¿Qué es lo que tú le pides a Cristo? Si tuvieras una audiencia en privado con Él, ¿qué le pedirías? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Ser visto o ser humilde? Y que el que brille sea Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu servicio a nuestro favor, por esa humildad de ser obediente al Padre para pagar un rescate por pecadores que somos, que no merecemos ese pago, pero que creemos merecerlo, y que siempre creemos que hemos hecho más de lo que recibimos, que hemos sacrificado algunas cosas por seguirte, así como pensaban los discípulos que hemos dejado algo por seguirte, y nos consideramos merecedores sin entender lo que es la gracia.
Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender estas palabras de Cristo y entender pues lo maravilloso que es su obra a nuestro favor en la cruz, para que tengamos humildad, para que no nos enaltezcamos pensando que merecemos algo de prestigio, que merecemos reconocimiento, sino que sirvamos ahí donde nadie nos ve, donde nadie aprecia aparentemente, porque tú estás haciendo esto por nosotros. A una hora nos sigues sirviendo, y en tu regreso a los que son fieles tú dices que les vas a servir. Ayúdanos, Padre, obra en todos nosotros, perdónanos, porque siempre tenemos que pedir perdón y tenemos que arrepentirnos cada día por nuestra soberbia, por pedir más de lo que merecemos y pedir mal, no pedir por el reino, sino pedir por nosotros, por lo que nos gusta, por lo que codiciamos. Te pedimos por la iglesia, Señor, que tú la edifiques, que tú la lleves a donde quieres y que regreses pronto, Señor. Esperamos tu regreso para que tu reino sea consumado. Pedimos todo para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.